Este es el video 607 del que vamos a platicar. Y ya 607 videos del canal, hermanos. Dios nos ayude a llegar al 700. Y hoy estamos hablando todo acerca de los profetas. Entonces, este es el video número 24 que estoy haciendo de historia de los siglos. Y este 24 es el siglo del diluvio. En este siglo antes de Cristo llegó ese juicio terrible sobre la humanidad, que para ellos fue el día del juicio final. Hemos comentado 17 libros de la Biblia. De hecho, acabo de terminar de comentar todo el libro de Joel. Ya pueden ir al playlist y verlos todos de corridos. Los 5 libros de la ley los comentamos de Génesis a Deuteronomio. 7 libros históricos hemos comentado también. 4 poéticos. Ya los comentamos, nos faltan menos de 50 salmos para terminar todos los libros poéticos. Y este libro profético de Joel, que ya también lo terminé. Entonces vamos avanzando ahí poco a poco. Estamos comentando Amós, vamos a empezar Oseas y también Isaías, que los iré intercalando, ¿no? La Biblia tiene 1189 capítulos en total. 929 son del Antiguo Testamento. De esos he comentado 581 capítulos. O sea, me faltan 348 para terminar el Antiguo Testamento. Más los 260 del Nuevo, pues ahí vamos, ahí vamos. Entonces hablemos del siglo 24, que sé que va a ser de bendición para ustedes. Este siglo corrió del 2400 al 2301 antes de Cristo. ¿Qué pasó en este siglo? ¿Qué nos deja este siglo para la cristiandad? Que de hecho es un siglo que no debe de olvidarse por el suceso del diluvio, que incluyó a toda la humanidad. En el 2343 antes de Cristo aproximadamente, según algunas cronologías, murió Lamec. 5 años antes del diluvio. Este hombre que fue padre de Noé. Entonces, a medio siglo, agarró el diluvio a la humanidad. 2348 antes de Cristo, el arca ya estaba lista, el juicio de Dios estaba decretado, y ahora entonces iba a venir este suceso terrible que la humanidad iba a experimentar y que a muchos se les ha olvidado, pero que muchas civilizaciones después lo agregaron a sus historias, a sus cosmogonías, lo agregaron a sus historias ficticias y nomás le cambiaron el nombre de los dioses y el nombre de los actores, ¿no? En este caso, de Noé y de sus hijos. Entonces, este siglo debería ser inolvidable porque es un recordatorio del poder de Dios. Cómo la paciencia de Dios, que durante 16 siglos desde Adán, Él les había demostrado su paciencia, su amor, pero ellos no la aceptaron. Sem, el hijo de Noé, uno de los 3 hijos, tenía en el año del diluvio 98 años de edad, cuando junto con sus padres, su mamá, Noé, Sem, Cam, Jafet, todos ellos recibieron este compromiso y esta orden de Dios de trabajar en el arca. Y ellos lo tuvieron que hacer como familia, creyéndole a Dios, obedeciendo a su Padre, que es algo que debe de hablar a nuestra vida. Cómo en familia, en conjunto, debemos de trabajar para seguir camino a la salvación. Es algo que no se nos debe de olvidar. El propósito del ser humano es salvarse de la ira venidera, salvarnos del juicio de Dios, que Él es el que hizo el mundo y que no lo va a poder detener nada, pero que nos podemos librar de Él, porque el juicio va a llegar. Entonces, en el año del juicio, del diluvio, murió Matusalén, que les he estado yo hablando a través de estos videos de historia, cómo desde que él nació, su nombre era una profecía, que era lanzadera, o que cuando él muriera, iba a ser lanzado aquello.
Entonces los 120 años que Dios les había dado de paciencia se agotaron. Aquella generación perversa, contaminada por la cultura sin Dios de Caín, había llegado a su fin. Entonces Dios ya no iba a estar contendiendo con el hombre, porque el hombre solo le interesaba lo carnal, los placeres carnales, el libertinaje, la bebida, la violencia, las mujeres, el alcohol, todo eso, y no ponían en práctica nada de lo espiritual, nada de la promesa que Dios le había hecho a Adán, nada de eso les interesaba, nada de lo que habían predicado todos los hombres anteriores a ellos, nada de la profecía de Enoc, no les había interesado nada. Entonces, en ese tiempo también que había gigantes en la tierra, hombres de grande estatura y de gran, aparte, renombre, o sea, que eran valientes, hombres fieros, hombres que vivían según su poder, y que ellos, pues realmente nunca le iban a dar la gloria a Dios, porque pues no ocupaban según sus capacidades y su carácter. Por eso Dios determinó entonces que llegara el fin. Esos hombres, con esas apariencias descomunales quizás, no asombraron a Dios, ni fueron instrumento de Dios. Noé, un hombre, fue el que halló gracia, dice la Biblia, delante de los ojos de Dios. Es decir, a Dios le agradó cómo vivió, cómo se comportó, cómo aceptó la promesa, porque el nombre de Noé era descanso, y Noé entonces entendía que había estado para un propósito especial en esta vida. Bien sería que nosotros también creyéramos que nosotros hemos estado en este tiempo para poder ser de bendición para alguien. Eso sería muy especial. Entonces, en ese año del diluvio, Dios le dice a Noé y a su familia que entren al arca porque los va a salvar, porque la tierra está llena de violencia, llena de libertinaje sexual, lleno de todas estas cosas que van en contra de Dios. Y hace un pacto para que entren todos. En Génesis 7:11 dice, la Biblia nos da una fecha que era el año 600 de Noé, segundo mes, a los 17 días, casi nos dice la hora, fueron rotas las fuentes del grande abismo y llovió 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches bastaron para dejar al mundo sumergido como lo había estado antes. Génesis capítulo 8, versículos 3 y 4 dice que se retiraron las aguas después de 150 días. Es decir, en el séptimo mes a los 17 días. 5 meses duró flotando el arca hasta que paró en el Ararat, nos dice Moisés en el libro de Génesis. 5 meses, imagínense. Ahí en una condición inestable. Todos murieron, chicos y grandes, porque no obedecieron a Dios. Y sus familias, los adultos no le iban a inculcar nada bueno a sus hijos pequeños. Por eso Dios dice que raeré, y el hebreo dice que iba a raspar toda la maldad de la tierra. Entonces, en el libro de Génesis 8:5 nos dice que las aguas decrecieron hasta el 10º mes. O sea, 3 meses más duraron para que el agua fuera bajando. Y en el Génesis 8:6 dice que pasaron 40 días hasta que Noé abrió la ventana del arca. O sea, fue un proceso. Que se salvara no fue fácil. Fue una situación muy complicada, muy difícil, muy dolorosa. Y en Génesis 8:13 dice que en el año 601 de Noé, el primer mes, el primer día, Noé quitó la cubierta porque el agua se había secado. Entonces, ¿cuánto tiempo realmente estuvieron ellos ahí? Génesis 8:14 dice que al segundo mes, 27 días después salieron, o sea, duraron 1 año con 10 días aproximadamente en el arca. Aproximadamente. Salieron en el 2347 antes de Cristo. Entonces, cuando vemos estas fechas, la historia se ve mucho más real. Y es algo que no debemos olvidar. Que los juicios de Dios no solamente se han prometido, sino que se han llevado a cabo. En Génesis 8:17 dice que vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense. Ahora, ¿a quién le tocaba este trabajo? A los hijos de Noé.
Les prometió que ya no iba a destruir más la tierra con un diluvio. Y lo hemos visto. Hasta antes de Cristo no hubo otro diluvio. Y después de Cristo, en estos siglos que llevamos, no ha habido, ni habrá, porque es una promesa de Dios. En Génesis 9:13, el Señor dijo que el arco iris iba a ser la señal del pacto. Sigue siendo hasta nuestros días la señal del pacto. Dios ha cumplido su promesa con nosotros. Desde ese tiempo, desde este siglo, empezó a engrandecerse Jafet. Como Noé le dijo, inspirado por Dios, empezó a engrandecerse. Hablaremos en el siglo 23 hacia dónde. Desde ese siglo, Sem fue bendecido. Y desde ese siglo, por ser cabeza Sem, empiezan los semitas a existir. Desde ese tiempo, Noé maldijo a Canaán, hijo de Cam. Entonces, estas generaciones, estos tres hombres, desde ese siglo 24, iban a empezar a vivir una historia que es nuestra historia. Ahora ellos iban a repoblar la tierra, pero va uno que se va a engrandecer, que se va a hacer rico. Hay otro que va a seguir siendo de la descendencia piadosa de Dios, y hay otro que va a vivir con la maldad por lo que hizo con su padre. Entonces, en este mismo siglo ya vemos que van naciendo los hijos de ellos. Dice la Biblia que en el 2346 dice que nace Arfaxad. Si sacamos cuentas, llegamos aproximadamente ese año, cuando Sem ya tiene 100 años. Y su abuelo de Arfaxad, Noé, tiene 603. Y en el 2311, cuando Arfaxad tiene 35 años, nace Sala. Noé tiene 638 y Sem 135. Entonces, a partir de ese siglo, podemos estudiar las civilizaciones. Podemos estudiar la Torre de Babel, podemos estudiar a los sumerios, a los acadios, podemos estudiar a los sirios, podemos estudiar a todos, a los africanos, a todos, a los sumerios, todas las naciones primeras, todas esas civilizaciones después del diluvio. ¿Quién se trajo toda la información de los antediluvianos? Noé y su familia. He ahí la importancia de la tradición oral que empezó cuando Dios expulsó a Adán del huerto. Espero entonces que esta información de estos videos te ayuden para ir creciendo en tu experiencia bíblica, en el conocimiento, cuando predicas, cuando das clases, cuando aconsejas, cuando hablas con gente que tiene conocimiento, y que sea de bendición en todo lo que haces, y que estos videos te ayuden para que tu fe aumente en todo. Video 607. Bendiciones para todos.